Análisis del carácter. Wilhelm Reich. 2. Interpretación sistemática y análisis de la resistencia. El lector preguntará ahora, ¿cuál es pues la técnica correcta? Habrá apreciado la dificultad en grado suficiente para comprender que a partir de los errores descritos no puedo dar sino conclusiones muy generalizadas. Existe otra dificultad en la discusión de este tema. Tratamos con la vida psíquica, viviente en continuo cambio, la cual inevitablemente se vuelve más o menos rígida en cuanto la ponemos en palabras. Lo que sigue puede dar la impresión de un esquema rígido y sin embargo no es sino un esbozo aproximado de un campo aún por explorar y estudiar a fondo. Se trata solo de establecer un lenguaje común. Lo que en la exposición siguiente aparezca como esquemático no es más que un medio de orientación. El esquema que se desarrolla automáticamente tan pronto como separamos un fenómeno de otro y lo enfocamos por separado no es sino un recurso científico. Por lo demás, no imputamos al paciente el esquema, la regla o el principio. En cambio, observamos al paciente sin ideas preconcebidas y obtenemos nuestra orientación a partir de su material, de su comportamiento, de lo que oculta o presenta engañosamente. Solo entonces recurrimos a la pregunta, ¿cómo hago el mejor uso de lo que he aprendido en este caso, en la técnica de aquel otro? Sería más fácil si, como lo sugiera Freud, en el Congreso de Budapest pudiésemos formular diferentes tipos de resistencia, pero aún entonces deberíamos descubrir en cada caso si el paciente muestra este o aquel tipo de resistencia típica. La transferencia negativa latente es solo una de estas resistencias típicas y no debemos pasar por alto las otras. La orientación puede adquirirse solo a base del material de cada paciente por separado. Hemos visto que las interpretaciones que llegan a lo profundo deben evitarse mientras no resulte claro el primer frente de resistencias cardinales y no se lo haya eliminado, independientemente de cuán vasto, claro e interpretable sea el material. Cuanto más material mnémico presenta un paciente sin haber producido las correspondientes resistencias, tanto más debemos estar en guardia, por lo menos ante la alternativa de interpretar material inconsciente o trabajar sobre las resistencias manifiestas. Uno decidirá en favor de este último. Nuestro principio es: no debe interpretarse el significado cuando se necesita una interpretación de la resistencia. La razón de esto es por demás sencilla. Si se interpreta el significado antes de eliminar la correspondiente resistencia, el paciente acepta la interpretación por razones de transferencia, o bien la desprecia por completo a la primera aparición de una actitud negativa, o bien la resistencia se produce más tarde. En cualquier caso, la interpretación ha perdido su efectividad terapéutica y resulta difícil, sino imposible, corregir la situación. El camino hacia lo profundo de lo inconsciente que la interpretación debe seguir ha sido bloqueado. Es importante no perturbar al paciente durante las primeras semanas del desarrollo de su personalidad analítica. Las resistencias tampoco pueden ser interpretadas antes de haberse desarrollado en su plenitud y ser fundamentalmente comprendidas por el analista. Por supuesto, el momento en el cual se da comienzo a la interpretación de la resistencia dependerá en gran medida de la experiencia del analista. El experto no necesitará más que indicios ligeros, mientras el principiante en el mismo caso necesitará actos más o menos evidentes. Requiere apreciable experiencia reconocer los indicios de una resistencia latente. Si uno ha captado el significado de tales resistencias, las hará conscientes mediante una interpretación consecuente, esto es, demostrará al paciente primero que no tiene una resistencia, luego qué medios emplea esta resistencia y por último contra qué está dirigida. Si la primera resistencia transferencial no ha ido precedida de suficiente producción de material mnémico, su resolución afronta una dificultad que, es cierto, disminuye con el aumento de experiencia del analista. Esta dificultad consciente en que, a fin de resolver la resistencia, uno debe conocer el material inconsciente que contiene, mientras por otra parte no puede llegar a este material, pues la resistencia lo bloquea.
Tal como un sueño, toda resistencia tiene un significado histórico, un origen y un significado actual. La dificultad puede superarse de la siguiente manera: a base de la situación presente cuyo desarrollo uno ha estado observando, y a base de la forma y los medios de resistencia uno descubre el significado y propósito actuales de la misma. Se puede entonces influir sobre ella mediante la interpretación en forma suficiente para que aparezca el material infantil. Solo con ayuda de este material puede resolverse plenamente la resistencia. En lo que se refiere al descubrimiento de las resistencias y a la adivinación de su significado presente, no puede haber, por supuesto, reglas rígidas y estrictas. Se trata en gran medida de una cuestión de intuición. Aquí es donde comienza el inenseñable arte analítico. Cuanto más sutiles y más secretas son las resistencias, cuanto más se engaña al paciente, tanto más segura y digna de confianza debe ser la acción intuitiva del analista. En otras palabras, el analista debe estar libre de inhibiciones y debe poseer además un don especial. ¿Qué es una resistencia latente? Actitudes del paciente que no se expresan en forma directa e inmediata, como en el caso de duda, desconfianza, llegar tarde, silencio, desprecio, falta de asociaciones, etc., sino en forma indirecta en cuanto a la modalidad de la producción analítica. Así, por ejemplo, la extrema complacencia o completa falta de resistencias manifiestas señalan siempre una resistencia pasiva latente y, por ende, tanto más peligrosa. Yo encaro estas resistencias latentes en cuanto las percibo y no vacilo en interrumpir las comunicaciones del paciente tan pronto como oigo lo suficiente para comprender la resistencia, pues la experiencia demuestra que el efecto terapéutico de las comunicaciones del paciente se pierde si las hace en presencia de resistencias sin resolver. La valoración unilateral y en consecuencia errónea del material analítico y la falsa interpretación de la tesis de Freud, según la cual debemos partir de la superficie, conducen a menudo a malos entendidos peligrosos y a dificultades técnicas. En primer lugar, ¿qué significa material analítico? El concepto usual es el siguiente: las comunicaciones del paciente, sus sueños, asociaciones, actos fallidos. Es cierto, existe a menudo una apreciación teórica del hecho de que la conducta total del paciente también posee significación analítica, pero experiencias definidas de seminario muestran que el comportamiento del paciente, su mirada, su manera de hablar, su expresión facial, su ropa, su modo de dar la mano, etc., que todas estas cosas no solo son subestimadas en cuanto a su significación analítica, sino por lo general completamente pasadas por alto. En el Congreso de Innsbruck, Ferenczi y yo, cada uno por separado, acentuamos la significación de estos elementos formales para la terapia. Para mí, han llegado a ser, en el decurso de los años, el más importante punto de partida para el análisis del carácter. La sobreestimación del contenido del material corre por lo general paralela a una subestimación, sino a un completo descuido de la manera en que el paciente enuncia ese contenido. Sin embargo, si uno pasa por alto el modo de comportarse del paciente o deja de considerarlo por lo menos tan importante como el contenido, llega sin darse cuenta a un concepto terapéutico peligroso de la superficie psíquica. Si un paciente es, por ejemplo, muy cortés y al mismo tiempo aporta amplio material, pongamos por caso sobre sus relaciones con la hermana, uno se ve frente a dos contenidos simultáneos de la superficie psíquica: su amor a la hermana y su comportamiento, su cortesía. Ambos tienen raíces inconscientes. Esta concepción de la superficie psíquica confiere un aspecto distinto a la regla de que siempre se debe partir de la superficie. La experiencia analítica muestra que tras esta cortesía y amabilidad se esconde siempre una actitud crítica de desconfianza o de menosprecio, más o menos inconsciente. Esto es, la cortesía estereotipada del paciente es en sí misma un indicio de crítica negativa, de desconfianza o menosprecio. Siendo este el caso, ¿es admisible interpretar el amor incestuoso por la hermana cuando aparece un sueño o una asociación correspondiente? No. Existen buenos motivos para elegir una parte de la superficie psíquica y trabajar primero sobre ella y no sobre otra.
Si hubiéramos de esperar hasta que el paciente mismo comience a hablar de su cortesía y los motivos de esta, cometeríamos un serio error, dado que semejante rasgo de carácter se convierte en el análisis de inmediato en una resistencia. Se le aplica lo mismo que a cualquier otra resistencia. El paciente nunca se refiere a ella por sí mismo. Corre por cuenta del analista desenmascararla como resistencia. Aquí cabría una objeción importante. Mi aseveración de que la cortesía se convierte de inmediato en una resistencia es incorrecta, pues de ser así el paciente no produciría material alguno. Pero lo importante es precisamente que en particular al comienzo no interesa tanto el contenido como el aspecto formal del material. Para seguir con el ejemplo de la cortesía, como resultado de sus represiones, el neurótico tiene todos los motivos para valorar altamente su cortesía y todas las convenciones sociales, y usarlas como protección. Es verdad, quizás sea más agradable tratar a un paciente cortés que a uno descortés, muy sincero a uno que dice al analista que es demasiado joven o demasiado viejo, que tiene un departamento ruinoso o una mujer fea, que parece estúpido o demasiado judío, que se comporta en forma neurótica y le convendría someterse él mismo a un análisis, etc. Estas cosas no son necesariamente fenómenos transferenciales. En realidad, el analista nunca es una pantalla en blanco. Las características personales del analista son un hecho que, ante todo, nada tiene que ver con la transferencia. Y los pacientes tienen una extraordinaria habilidad para percibir nuestros puntos débiles. Más aún, al olerlos, muchos pacientes se vengan por la imposición de la regla fundamental. Existen algunos, en su mayoría caracteres sádicos, que obtienen su placer sádico de la sinceridad que se les pide. Desde el punto de vista terapéutico, esta conducta es valiosa, aunque en ocasiones se convierte en resistencia. Pero la abrumadora mayoría de nuestros pacientes son demasiado inhibidos y angustiados. Están demasiado cargados de sentimientos de culpa para poder desarrollar tal sinceridad en forma espontánea. En desacuerdo con muchos de mis colegas, debo mantener mi afirmación de que todos y cada uno de los casos, sin excepción, comienzan el análisis con una actitud más o menos explícita de desconfianza y crítica que por regla general permanece escondida. A fin de convencerse de esto es necesario hacer que el paciente discuta antes que nada todos los factores inherentes a la situación que hacen a la desconfianza y a la crítica. Nuevo tipo de situación, persona desconocida, opinión pública acerca del psicoanálisis, etc. Solo a través de esta sinceridad por parte del analista puede conquistarse la confianza del paciente. La cuestión técnica en cuanto a cuándo deben discutirse estas actitudes, no necesariamente neuróticas, de desconfianza y crítica, no es difícil. Se trata meramente de evitar cualquier interpretación profunda del inconsciente, mientras entre paciente y analista continúe existiendo la muralla de la cortesía convencional. No podemos continuar la discusión de la técnica de la interpretación sin incluir el desarrollo y tratamiento de la neurosis transferencial. En un análisis llevado a cabo correctamente no pasa mucho tiempo antes de aparecer la primera resistencia transferencial intensa. Tendremos que comprender primero por qué la primera resistencia significativa contra la continuación del análisis establece automáticamente y en una forma determinada por la estructura del caso individual una conexión con el analista. ¿Cuál es el motivo para lo que Ferenczi denominará compulsión de la transferencia? Nuestra insistencia en seguir la regla fundamental ha comenzado a sacar de sus escondites cosas prohibidas. Tarde o temprano, el paciente exige una acentuada defensa para evitar que tales cosas se hagan conscientes. En un comienzo, esta defensa va dirigida exclusivamente contra el material reprimido, pero el paciente no sabe que tiene en él esas cosas prohibidas, ni que se defiende contra ellas. Como lo ha demostrado Freud, las resistencias mismas son inconscientes. Sin embargo, la resistencia es un proceso emocional y por esta causa no puede permanecer oculta. Como todo lo dotado de base irracional, este afecto también busca una causación racional, un anclaje en una situación real. Así pues, el paciente proyecta sobre quien, mediante su insistencia en la regla fundamental, ha agitado y ha avivado todo el conflicto. El desplazamiento de la defensa desde lo inconsciente hacia el terapeuta trae consigo también un desplazamiento del contenido inconsciente.
También el contenido se desplaza hacia el analista. Este se convierte, por ejemplo, en el padre estricto o en la madre cariñosa. Resulta claro que esta defensa puede en un principio dar como resultado solo una actitud negativa. Como perturbador del equilibrio neurótico, el analista se convierte automáticamente en enemigo, sin importar que los impulsos proyectados sean de amor o de odio, pues en ambos casos existe al mismo tiempo una defensa contra esos impulsos. Si se proyectan primero impulsos de odio, la resistencia transferencial es inequívocamente negativa. Si son impulsos de amor, la resistencia transferencial real va precedida de una transferencia positiva manifiesta, mas no consciente. Esta, sin embargo, se convierte siempre en transferencia negativa reactiva, en parte debido a lo inevitable de la decepción, que resulta en la reacción de decepción, en parte porque el paciente se defiende contra ella tan pronto como bajo la presión de impulsos sensuales tiende a hacerse consciente y toda defensa da como resultado actitudes negativas. El problema técnico de la transferencia negativa latente es tan importante que requiere una exposición separada de sus numerosas formas y de su tratamiento. Solo enumeraré aquí unos pocos cuadros típicos de enfermedad, en los cuales es muy probable encontrar una transferencia negativa latente. 1. Los pacientes excesivamente obedientes, excesivamente afables, demasiado confiados, esto es, los buenos pacientes. Los casos que muestran siempre una transferencia positiva y nunca una reacción de decepción, por lo común se trata de caracteres pasivos femeninos o de histerias femeninas con tendencias ninfomaníacas. 2. Quienes se muestran siempre convencionales y correctos, por lo común se trata de caracteres compulsivos que han convertido su odio en cortesía a toda costa. 3. Los pacientes invalidados de afecto, como los pacientes correctos, se caracterizan por una agresividad intensa, más bloqueada. Por lo común se trata de caracteres compulsivos, pero las histerias femeninas también muestran a menudo en la superficie una invalidez de afecto. 4. Pacientes que se quejan de falta de autenticidad en sus sentimientos y expresiones, esto es, sufren de despersonalización. Entre estos han de contarse los pacientes que consciente y a la vez compulsivamente desempeñan un papel, esto es, en el fondo de sus mentes saben de alguna manera que engañan al terapeuta. Por lo común pertenecen al grupo de neurosis narcisistas del tipo hipocondríaco. Muestran regularmente una sonrisa interior acerca de todo y todas las personas, algo que ellos mismos comienzan a sentir como cosa dolorosa y que presentan una tarea terapéutica llena de dificultades. La forma y estratificación de la primera resistencia transferencial están condicionadas por las experiencias amorosas infantiles del individuo. Por esta causa podemos lograr un análisis ordenado, no innecesariamente complicado, de los conflictos infantiles, solo si en nuestras interpretaciones presentamos la más estricta atención a esta estratificación. Es cierto, los contenidos de las transferencias no están determinados por nuestras interpretaciones, pero la sucesión en que se aguzan depende de nuestra técnica de interpretación. No solo importa que las neurosis transferenciales se desarrollen, sino que al hacerlo siga los mismos caminos que su prototipo, la neurosis original, y que muestre la misma estratificación dinámica. Freud nos ha enseñado que la neurosis original solo es accesible a través de la neurosis transferencial. Es claro que la tarea terapéutica resulta tanto más fácil cuanto más completa y ordenadamente se despliega la neurosis original en la neurosis transferencial. Por supuesto, esto tiene lugar en orden inverso. Es fácil comprender que un análisis defectuoso de la transferencia, tal como la interpretación de una actitud proveniente de una capa más profunda, independientemente de cuán clara sea la actitud y cuán correcta la interpretación en sí misma, debe hacer perder claridad a la copia de la neurosis original e introducir el desorden en la neurosis transferencial. La experiencia nos enseña que la neurosis transferencial se desarrolla espontáneamente conforme a la estructura de la neurosis individual si evitamos un error, el de exponer una interpretación demasiado temprana, demasiado profunda en sus alcances y poco sistemática.
Recurramos a título de ilustración a un ejemplo esquemático. Si un paciente amó primero a su madre, luego odió al padre y más tarde por temor renunció a la madre y convirtió el odio hacia el padre en amor pasivo femenino, su primera transferencia en un análisis de resistencia bien llevado será la actitud pasivo femenina, último resultado de su desarrollo libidinal. Un análisis sistemático de la resistencia traerá a luz el odio al padre que se oculta tras aquella actitud. Solo después de esto tendrá lugar a una nueva catexis de la madre, en un principio bajo la forma de amor a la madre, transferido al analista. A partir de allí puede ser transferido a una mujer en la realidad. Siguiendo con este ejemplo simplificado, consideremos un posible resultado menos favorable. Pongamos por caso que el paciente muestra una manifiesta transferencia positiva y produce algunos sueños que demuestran su actitud pasivo femenina y otros que demuestran su ligazón con la madre. Ambos son igualmente claros e interpretables. Si el analista reconoce la verdadera estratificación de la transferencia positiva, si comprende que en ella el amor reactivo hacia el padre es la capa más superficial, el odio hacia él mismo es la segunda y el amor a la madre transferido la capa más profunda. Si comprende todo esto, seguramente no se ocupará de la última actitud, por evidente que pueda ser. Si no lo hiciera así, si en cambio escogiera primero el amor a la madre, se interpondría entre sus interpretaciones del amor incestuoso y la experiencia del paciente, el odio latente hacia el padre en forma de amor transferencial reactivo. Esto presentaría un bloque interpretable de resistencias. La interpretación que debía haber atravesado la capa tópicamente superior de desconfianza, incredulidad y defensa sería aceptada en apariencia, pero solamente en apariencia, no ejercería efecto terapéutico alguno y produciría un solo resultado. El paciente aterrorizado por esta interpretación y puesto en guardia ocultaría aún más cuidadosamente su odio hacia el padre y debido a los intensificados sentimientos de culpa se volvería aún más bueno. La situación analítica sería caótica. Se trata entonces de seleccionar entre el material que afluye de numerosas capas psíquicas aquella parte que en la resistencia transferencial presente o pasada asume una posición central y no se halla cubierta por otras actitudes. Por teórico que esto pueda parecer, su ejecución es posible en cualquier caso corriente. ¿Qué sucede, pues, con el resto del material que en la actualidad es menos importante? Por lo común, basta no ocuparse de él, con eso automáticamente se retira. Sin embargo, muy a menudo sucede que un paciente pone en primer plano una actitud o determinadas experiencias a fin de ocultar otras cosas de importancia más inmediata. Es claro que tal resistencia debe ser eliminada señalando constantemente aquello que se oculta, sin prestar atención alguna a la operación de distracción. Ejemplo típico lo constituye el comportamiento en la transferencia negativa latente. El paciente trata de esconder su crítica latente y su aversión, usando para ello comentarios forzadamente laudatorios sobre el analista y el análisis. Si se analiza esta resistencia, se llega fácilmente al motivo del paciente, su temor a expresar críticas. Solo raras veces es necesario suprimir material que influye con demasiada rapidez, como cuando tendencias perversas o incestuosas inconscientes se vuelven conscientes demasiado pronto y en forma demasiado masiva, en un momento en que el paciente no está todavía en condiciones de afrontarlas. Si pasar por alto el material no basta, tendremos que desviar la atención del paciente. De esta manera, el contenido central de la resistencia transferencial permanece en estrecho contacto con los recuerdos y los afectos despertados por la transferencia se asocian automáticamente con aquellos. Así, uno evita la peligrosa situación en que los recuerdos aparecen sin afectos. La situación caótica se caracteriza en cambio por una resistencia latente que permanece sin resolver durante meses y a la cual se ligan todos los afectos, mientras al mismo tiempo los recuerdos aparecen en total desorden, relacionados hoy con angustias de castración, luego con fantasías orales y más tarde con fantasías de incesto. Seleccionando en forma adecuada el material para su interpretación, logramos una continuidad en el análisis. Con ello, no solo comprendemos la situación actual en cualquier momento dado, también podemos seguir como un hilo rojo el desarrollo lógico de la transferencia.
Facilita nuestra labor el hecho de que las resistencias, que después de todo no son sino trozos individuales de la neurosis, hacen su aparición en una sucesión lógica determinada por la historia y por la estructura de la neurosis. 3. Consecuencia en el análisis de las resistencias. Hasta aquí nos hemos ocupado de la técnica de interpretación del significado y la resistencia, y vimos que debe ser ordenada y sistemática, correspondiendo a la estructura individual de las neurosis. Al enumerar los errores cometidos en la interpretación, distinguimos entre interpretación sistemática e inconsciente, pues hallamos que numerosos casos caen en el caos a pesar de la interpretación sistemática, debido a una falta de consecuencia en la elaboración de las resistencias que ya han sido interpretadas. Si hemos salvado con felicidad la barrera de la primera resistencia transferencial, el trabajo mnémico prosigue por lo general con rapidez y penetra hasta la infancia, pero pronto el paciente enfrenta nuevas capas de material prohibido, que ahora trata de hacer a un lado con un segundo frente de resistencias transferenciales. El proceso de análisis de la resistencia vuelve a comenzar, con la diferencia de que esta vez tiene un carácter algo distinto. Entonces, se trataba de la primera dificultad, ahora la nueva resistencia tiene ya un pasado analítico que no ha dejado de influir sobre ella. Cabría esperar que con lo aprendido en el primer análisis de la resistencia, el paciente coopera ahora en la eliminación de la dificultad, pero la experiencia práctica nos dice lo contrario. En casi todos los casos, el paciente reactiva la vieja resistencia juntamente con la nueva. A veces hasta sufre una recaída en la anterior, sin llegar a mostrar la nueva. Toda la situación se complica debido a esta estratificación. El paciente vuelve a recurrir a la vieja posición de resistencia, al parecer ya eliminada. Si ahora encaramos primero o exclusivamente la nueva resistencia, pasaremos por alto una nueva capa interpuesta, la antigua resistencia reactivada, y corremos el riesgo de desperdiciar nuestras interpretaciones. Podemos ahorrarnos decepciones y fracasos si volvemos siempre a la antigua, sin importarnos si es más o menos manifiesta, y comenzamos desde allí el trabajo de resolver la resistencia. En esta forma, gradualmente penetramos en la nueva resistencia y evitamos el peligro de conquistar un nuevo trozo de territorio mientras el enemigo vuelve a aposentarse en el que habíamos conquistado con anterioridad. Es importante socavar la neurosis a partir de la resistencia cardinal, a partir de un punto fuerte definido, por así decirlo, en lugar de concentrar nuestra atención en pormenores, esto es, en lugar de atacar la neurosis en muchos puntos distintos sin conexión inmediata. Si somos consecuentes y desplegamos la resistencia hacia el material analítico partiendo de la fortaleza de la primera resistencia transferencial, nunca perderemos de vista la totalidad de la situación pasada y presente. Esto garantiza la indispensable continuidad del análisis y su minuciosa elaboración, a condición de tratar cuadros típicos ya conocidos de enfermedad y a condición de que el análisis de la resistencia haya sido correctamente llevado a cabo. Hasta es posible prever la sucesión en la cual aparecerán ciertas tendencias en forma de resistencias transferenciales agudas. Ningún argumento podrá convencernos de que interpretaciones fortuitas de significado o el tratamiento de todos los pacientes conforme al mismo esquema pueden resolver los enormes problemas de la psicoterapia. Quienes intentan tales cosas solo demuestran no haber comprendido los verdaderos problemas de la psicoterapia y no saben lo que significa en realidad cortar el nudo gordiano, destruir las posibilidades de una cura analítica. Un análisis llevado a cabo en esta forma no tiene arreglo posible. Puede compararse la interpretación con una valiosa droga que debe usarse en dosis muy pequeñas para no perder su eficacia. Nuestra experiencia comprueba que el laborioso desenmarañar del nudo es todavía el camino más corto hacia el verdadero éxito. Además, existen quienes interpretan erróneamente el concepto de la pasividad analítica y se convierten en acabados maestros de la espera. Pueden suministrarnos amplio material para ejemplificar la situación caótica. En fases de resistencia, corresponde al analista dirigir el curso del análisis. Queda en manos del paciente solo en periodos carentes de resistencias. No puede haber sido otro el significado de la frase de Freud: guardar silencio por principio o dejar al paciente flotar a la deriva.
presentan tanto para el paciente como para el desarrollo de la terapia psicoanalítica un peligro no menor que el de las interpretaciones fortuitas o las interpretaciones conforme a un esquema teórico. En ciertas formas de resistencia, esta especie de pasividad es un error muy serio. Digamos, por ejemplo, que un paciente evade una resistencia o la discusión del correspondiente material. Alude a un tema totalmente distinto hasta desarrollar también aquí resistencias, con lo cual salta a un tercer tema, etc. Esta técnica del zigzag puede continuar indefinidamente, ya lo observamos en forma pasiva. Ya sigamos al paciente paso a paso con interpretaciones, puesto que el paciente se halla sin duda en constante huida y dado que sus esfuerzos por satisfacer al analista con producciones sustitutivas son estériles, la tarea de este es la de traerla una y otra vez de vuelta a la primera posición de resistencia hasta que encuentre el valor de enfrentarla analíticamente. O bien el paciente puede escapar hacia lo infantil, descubriendo lo que de otra manera sería secretos bien guardados, solo a fin de mantener una posición única. Estas comunicaciones carecen en el menor de los casos de valor terapéutico. A menos que prefiramos interrumpir, podamos escucharlas. Lo importante es trabajar sobre la única posición de la cual el paciente escapa. Lo mismo puede decirse de la huida hacia la realidad. Lo ideal es el desarrollo y el análisis de la neurosis transferencial en la línea recta, correspondiente a la neurosis original. En este caso, el paciente despliega sus resistencias en forma sistemática y entre tanto produce recuerdos cargados de los correspondientes afectos. Expresada en esta forma no tiene sentido la muy debatida cuestión de si en el análisis es mejor una actitud activa o pasiva. En términos generales, uno no puede obrar demasiado pronto en el análisis de las resistencias y no puede ser demasiado reservado en la interpretación de lo inconsciente aparte de las resistencias. El procedimiento acostumbrado es el inverso. Uno da interpretaciones de significado con demasiada osadía y comienza a vacilar tan pronto como aparece una resistencia. Para un próximo audio, capítulo 4, sobre la técnica del análisis del carácter.